ecuaciones diferenciales. Cauchy-Euler. Listo. Entonces, las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler son ecuaciones diferenciales ya de variables, de coeficientes variables, ¿no? Pero los coeficientes tienen una característica, tienen una forma. Entonces, por ejemplo, el coeficiente a sub k de x simplemente tiene que ser una constante, llamémosla sub k, una variable, la variable x, pero la potencia késima, ¿sí? Y esa es la estructura del coeficiente. Entonces, constante, pero por potencia x. Esa es la característica de las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, si uno escribe una ecuación de Cauchy-Euler en forma general, de orden n, uno escribiría a su n, constante a su n, potencia x a la n, que acompaña a la n-ésima derivada. Constante a su n menos 1, potencia x a la n menos 1, que acompaña a la derivada n menos 1. ¿Sí? Y esa sería la estructura. Así sucesivamente, a su 1, constante a su 1, x a la 1, primera derivada, más constante a su 0, x a la 0, es decir, sin x, y y sin derivada, igual a gx. Entonces, esa sería una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Les damos ejemplo. Podríamos colocar, por ejemplo, 3x al cubo, y3' menos 4x al cuadrado, y2' igual a 0. Entonces, ecuación diferencial de Cauchy-Euler, en este caso homogénea. ¿Sí? Entonces, tercera derivada, x al cubo con una constante. Segunda derivada, x al cuadrado con una constante. Entonces, tiene la estructura. ¿Sí? Otro ejemplito acá. Entonces, el siguiente no es de Cauchy-Euler, pero es transformable a Cauchy-Euler. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, 5x cuarta derivada de y. Voy a colocar aquí un cuadrado. Más x tercera derivada de y menos 2 segunda derivada de y igual a x. Entonces, este señor no es de Cauchy-Euler. Entonces, cuarta derivada viene con una potencia de x, pero es la segunda. Debería estar con la cuarta. Tercera derivada de y viene con x, pero debería estar con x al cubo. Segunda derivada de y, ni siquiera tiene la x. Entonces, no es de Cauchy-Euler, pero es transformable a Cauchy-Euler. Entonces, esta ecuación, aquí podríamos simplemente multiplicar por x al cuadrado y solucionar el problema. Entonces, si multiplicamos por x al cuadrado, nos quedaría 5x a la 4, cuarta derivada, ahora sí cuadran, más x al cubo, tercera derivada, menos 2x al cuadrado, segunda derivada, igual a x al cubo. Entonces, hay algunas ecuaciones que no son de Cauchy-Euler, pero son transformables a Cauchy-Euler simplemente multiplicándolo por una potencia x. Bueno, ¿cómo se resuelven las ecuaciones de Cauchy-Euler? ¿Sí? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones? Pues lo primero que usted tiene que hacer es solucionar, encontrar la solución de la homogénea asociada. ¿Sí? Para el y sub c existen dos métodos. El problema del y sub c que por lo general es que solo sabemos trabajar con coeficientes constantes. Ahora vamos a empezar a trabajar con coeficientes variables, pero no es cualquier coeficiente, ¿no? Son coeficientes que tienen la estructura que acabamos de señalar. Entonces, para el y sub c vamos a emplear dos métodos. Se puede hacer por medio de dos formas. Un método es hacer una sustitución. Aquí podríamos hacer la sustitución
y igual a e a la t. Entonces, con esa sustitución, ¿sí? Esa no la vamos a ver el día de hoy, simplemente la comento y luego la miramos. No, y igual no, x que diga, x igual a e a la t. Con esto lo que vamos a hacer es transformar la ecuación a una ecuación de coeficientes constantes. Bueno, estoy tratando de conectarme por la tablet, pero eso me demora un poquito por el portátil. Bueno, entonces con esta sustitución la ecuación diferencial se va a transformar a una de coeficientes constantes. Claro que el simple hecho de aplicar esa sustitución puede quitar bastante tiempo. Además, mientras que usted hace la sustitución, puede ser que por el segundo método se lo pueda solucionar. Y la otra forma que vamos a ver, para encontrar el y sub c, el segundo método, este sería el primero, esta es la segunda forma. La segunda forma es trabajar con la ecuación auxiliar de Cauchy-Euler. ¿Sí? Y esa es la que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con la ecuación auxiliar. Entonces, para eso, tenemos que mirar cómo es que sale esa ecuación auxiliar. Esa es la que vamos a utilizar el día de hoy. Para la ecuación auxiliar vamos a hacer todo un proceso, al igual que salió la ecuación auxiliar para cuando estamos trabajando coeficientes constantes. Entonces, en la ecuación auxiliar, vamos a hacer todo un recorrido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar la forma de las soluciones. Y eso se encuentra, bueno, forma de la solución. O el tipo de solución particular. Eso sale de trabajar ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Luego que tengamos la estructura, vamos a generalizar la forma de las soluciones. Bueno, vamos a ampliarla. Vamos a ampliar el tipo de solución. Y ahí es donde van a hacer la ecuación auxiliar. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer trabajando las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, ahí nace la ecuación auxiliar y el tipo de solución depende de las raíces del polinomio de grado 2 en ese caso, trabajando en segundo orden. Claro que de paso pues vamos generalizando un poquito, porque nosotros ya hicimos este proceso cuando trabajamos coeficientes constantes. Y lo otro ya sería la generalización de las soluciones. ¿Sí? Y para eso entonces aquí ya vamos a trabajar ecuaciones diferenciales de orden n. Y ahí estaría la generalización. Entonces, lo mismo que hicimos para coeficientes constantes. Entonces vamos a arrancar con la primera parte. Vamos a arrancar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, primer orden, empezaría constante a su 1, x a la 1,
primera derivada, más constante a sub 0, x a la 0, es decir, sin x, sin derivada, igual a 0. Recuerden que lo que estamos trabajando es la homogénea, ¿no? Eso es lo primero que hace uno, encontrar la homogénea. Aquí fuera escrito una vez que se hace segundo, ¿no? Lo segundo que se hace es encontrar el y sub p. Y para y sub p, pues, trabaja uno variación de parámetros. Bueno, entonces vamos a solucionar esta ecuación. Entonces, ecuación diferencial de primer orden lineal. Entonces, identificamos quién es P, identificamos quién es F. Lo primero que uno hace es tomar el coeficiente principal y dividir por él. ¿Sí? Ya con este identificamos quién es P, identificamos quién es F. Como F vale 0, eso quiere decir que la integral grande se va a anular. Por lo tanto, de aquí tenemos que Y es igual a la menos integral de P. ¿Sí? Voy a escribir aquí el resto. Que multiplica a la integral grande, que la integral grande se nos va a anular. De esta forma la escribo. Bueno, en realidad no es que se anule, ¿no? Quedaría la integral de 0, que es la constante. Pero aquí como de todas formas hay una constante de integración C, entonces se van a sumar y va a dar C. Entonces esta parte la podemos quitar. Está multiplicada por 0. Y simplemente nos queda C multiplicada por la exponencial. Ah, bueno, y falta hacer la integral. La integral a su 0 sobre a su 1 constante, voy a escribirla aquí afuera, y nos quedaría la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, de x. Vamos a suponer que x es positivo. ¿Por qué? Porque es que cuando hicimos esta operación, dividimos por x. X no puede ser 0. Entonces, tomamos intervalos positivos. Listo. El numerito que está ahí en la exponencial, este numerito, por simplicidad lo vamos a llamar m. ¿Sí? Ese m puede pasar a exponente y la exponencial con el logaritmo se cancela, ¿no? Entonces nos quedaría c por e, no mentira, se le voy a cancelar de una vez, por x a la m. Y esa sería la solución general. ¿Sí? Y como es una ecuación diferencial lineal, sabemos que se generan a partir de soluciones particulares. Para el primer orden, ¿cuántas soluciones particulares necesitamos? Pues una. Entonces podemos decir que toda esta familia se generó a partir de la solución x a la m. Entonces, y igual a x a la m es la solución particular que genera a la familia. Entonces, uno empezaría luego a preguntarse, oiga, eso es para primer orden. Entonces, la solución particular que genera la familia es x a la m. Simplemente tocaría buscar quién es m. Bueno, ahí está fácil porque m sería menos a sub 0 sobre a sub 1. Y sale. ¿Sí? Y entonces nace la pregunta, oiga, ¿será que para orden superior hay soluciones de la forma x a la m? ¿Sí? Y de una vez voy a quitar el misterio, voy a arruinar la sorpresa. Entonces la idea es que sí. Ay, pues busquémosla. ¿Qué debe cumplir? ¿Qué debe pasar para que existan esas soluciones? Y entonces ahí ya pasamos a la segunda parte. Entonces, ya sabemos cómo es la estructura de la solución. Las soluciones que estamos buscando son x a la m. Entonces, para que nazca la ecuación auxiliar, pasamos a segundo orden. Entonces, en segundo orden, la ecuación de Cauchy-Euler sería constante a sub 2, x al cuadrado, segunda derivada, más constante a sub 1, x a la 1, es decir, x, primera derivada, más a sub 0, x a la 0, es decir, sin x y sin derivada, igual a 0. Bueno, y lo que vamos a hacer es suponer que existe la solución de la forma x a la m. Entonces, supongamos que y igual a x a la m es solución.
Entonces, si es solución, al reemplazarla en la ecuación, pues se debe anular todo, ¿no? Y para reemplazar necesitamos llegar a la segunda derivada. Entonces, primera derivada, derivada de x a la m, mx a la m menos 1. Segunda derivada, m que multiplica a m menos 1, x a la m menos 2. ¿Sí? Pensando que esto lo vamos a generalizar, quiero escribir una que otra más para una vez tener la generalización. ¿Sí? Cuando estemos trabajando en orden n, pues hay que derivar n veces. Entonces voy a aprovechar y voy a escribir aquí otra, por lo menos otra derivada. Tercera derivada, m por m menos 1 por m menos 2, x a la m menos 3. ¿Sí? Y esto se puede generalizar. Entonces, si uno empieza a mirar, yo quiero, no sé, la késima. Entonces, ¿qué pasa con las derivadas? Bueno, la tercera tiene 3 factores, x a la m menos 3. La segunda, hay 2 factores, x a la m menos 2. Primera, un factor, x a la m menos 1. Los factores inician desde m y es el mismo número, restándole una unidad. Entonces, en la késima derivada, tendríamos k factores. M, m menos 1, m menos 2, así sucesivamente. Podría escribir la fórmula del último, pero eso no es necesario. Simplemente aquí menciono que hay k factores. Y ahí vemos la estructura. Entonces, k factores iniciando desde m y le vamos bajando, le vamos restando una unidad k factor. Y ese señor nos quedaría multiplicando a x a la m menos k. ¿Sí? Para abreviar, podríamos decir que eso, los k factores, los voy a representar por una f factor, le voy a colocar un subíndice. Entonces, eso representa los k factores. ¿Sí? Y eso nos va a servir para la generalización. Esa partecita la podríamos encerrar como para tenerla ahí presente. Listo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la parte para la generalización. Un momentico para poder ingresar ahora sí al portátil. Listo. Para poder que me quede más fácil admitir a los que van llegando. Bueno, entonces tenemos la forma generalizada, eso nos va a servir ahorita para orden n, y por el momento estamos en segundo orden, ¿no? Donde necesitamos la segunda derivada. Entonces vamos a tomar las derivadas y vamos a reemplazarla en la ecuación. Entonces, reemplazando,
reemplazando, nos quedaría lo siguiente. Recuerde que más me voy a llevar la ecuación para que se vea dónde estamos reemplazando. Listo. Reemplazando nos quedaría a su 2x al cuadrado, segunda derivada. ¿Quién es la segunda derivada? La segunda derivada nos dio m por m menos 1, dos factores, x a la m menos 2. Listo. Más a su 1x, primera derivada. La primera derivada sería un factor x a la m menos 1, más a sub 0 por y, que sería x a la m. Y en teoría esto nos da 0. Ahora, de aquí se puede operar las potencias de x al cuadrado y este señor. X y x a la m menos 1. Cuando uno opere, pues el x al cuadrado se va a eliminar con el menos 2 que está acá. Y el x se va a eliminar con el menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan tres términos en donde los tres tienen x a la m. Entonces podemos sacar como factor común x a la m. Y nos quedaría x a la m que multiplica a sub 2, m por m menos 1, más a sub 1m, más a sub 0. Entonces, el producto, ¿cuándo daría 0? Bueno, acá hay un valor donde nos da 0. Eso es cuando x vale 0. ¿Sí? Pero necesitamos que ese señor no haga nada en la ecuación. Necesitamos trabajar con esta parte que es la ecuación auxiliar. Entonces, vamos a suponer, vamos a agregar aquí el supuesto, que esa expresión es positiva. O sea, que x es mayor a 0. Entonces, solo vamos a buscar soluciones en los positivos. Ojo con esto. Aquí en teoría estamos diciendo que solo vamos a buscar soluciones en los positivos. Pero puede ser que cuando usted termine el ejercicio, usted y vaya a verificar la solución de pronto, si le da por verificarla, puede ser que esa solución le sirva hasta para negativos. Entonces puede ser que la solución le sirva para todos los reales. Bueno, y lo que nos queda aquí en esta expresión es lo que vamos a conocer como la ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces, en la ecuación auxiliar están las constantes que forman que forman la ecuación diferencial, ¿no? A sub 2, a sub 1 y a sub 0. A sub 2, como acompaña a la segunda derivada, viene con dos factores. A sub 1, como acompaña a la primera derivada, viene con un factor. A sub 0, como no acompaña derivada, viene sin factor. ¿Sí? Y eso que tenemos ahí de ecuación auxiliar, lo podríamos generalizar. Quiero escribir de una vez la generalización. Entonces, si estuviéramos trabajando una ecuación de orden n, no, pero eso ahorita lo generalizamos mejor. Sí, mejor ahorita lo generalizamos. Bueno, esa sería la ecuación auxiliar. Y dependiendo de la ecuación auxiliar, pues vamos a tener las soluciones. Dependiendo de las raíces de la ecuación auxiliar, pues nacen los tipos de soluciones diferentes. Entonces sabemos que una cuadrática pues puede tener dos raíces reales diferentes, una pareja de raíces complejas o una real que se repite. De lo que vamos a hablar acá son de los tipos de raíces, para que nos den tipos de soluciones. Entonces, primero, ¿qué puede pasar? Puede ser que la ecuación auxiliar posee dos raíces reales distintas. ¿Sí? Podríamos llamarla m sub 1 y m sub 2. Entonces, para dos raíces reales distintas, esto es muy similar a lo que ya habíamos hecho con coeficientes constantes. Entonces, en este caso vamos a tener dos soluciones particulares linealmente independientes. Una sería x a la m sub 1 y la otra sería pues x a la m sub 2. ¿Sí? Y no hay que hacer ninguna derivada, no hay que hacer ninguna integral, simplemente resolver una cuadrática. Y como es de orden 2, pues la solución simplemente es la combinación de ambas. Entonces combinamos c sub 1, x a la m sub 1,
más C sub 2 X a la M sub 2. Y listo. Ahí estaría la solución. Bueno. Lo otro que puede pasar en la ecuación auxiliar, lo segundo es que la ecuación auxiliar posee una pareja de raíces complejas. Podríamos llamarla alfa más o menos beta i. ¿Sí? Y vamos a suponer que ese beta que tenemos ahí es positivo. Tomamos solo el positivo. Con eso, pues en teoría tendríamos dos soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? La primera sería sería X a la alfa más beta i. Y la segunda sería X a la alfa menos beta i. El problema es que esas soluciones no nos sirven para el cálculo que nosotros trabajamos, porque nosotros trabajamos es un cálculo real. Entonces, solo podemos tomar soluciones reales. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, ese problema se soluciona primero, pues escribiendo la solución, haciendo una combinación y aplicando algunas propiedades de números complejos. Entonces, por el momento vamos a decir que la solución, pues es la combinación lineal de ambas. C sub 1, X a la alfa, más beta i, más C sub 2, X a la alfa, menos beta i. Ahora, de ahí podemos sacar factor común X a la alfa. Esto nos quedaría X a la alfa, sería que Y es igual a X a la alfa, factor de C sub 1, X a la beta sub i, más C sub 2, X a la menos beta sub i. Esa combinación se puede obtener algunas soluciones reales. Entonces, nosotros ya habíamos utilizado una fórmula anteriormente de los números complejos, ¿no? Nosotros habíamos escrito que E a la teta i es igual a coseno de teta más i, ¿sí? La fórmula, una de las fórmulas más hermosas que hay en los números complejos, en el cálculo complejo. De ahí vamos a obtener otro resultado. Entonces, cuando uno trabaja cálculo complejo, uno puede definir logaritmo natural y la idea es que el logaritmo natural cumple las mismas propiedades que cumplen los reales y otras más, ¿no? Uno le puede hasta sacar logaritmo a números negativos. Bueno, aquí lo que queremos trabajar en realidad es este señor, este exponente, pero aquí era de base, este es de base X. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Qué haríamos cuando tenemos X a la beta i? ¿Sí? Esa expresión la voy a llamar aquí, no sé, la voy a llamar Z. Z es igual a X a la beta i. Entonces, quiero bajar el exponente. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Sí? Por propiedades del logaritmo complejo, el exponente se puede bajar a multiplicar. Esto nos quedaría beta i por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ahora vuelvo a aplicar exponencial a ambos lados. ¿Sí? Aquí la exponencial también se puede definir para complejos si funciona muy bien con las propiedades de los reales y podría uno hacer un poquito de más cosas. Bueno, e con logaritmo se siguen cancelando. Y entonces aquí nos queda simplemente que z, que es el x beta i, ¿sí? X beta i, que es nuestro z, según la igualdad, también se puede escribir de esta forma. La voy a escribir más bonita. El beta, el logaritmo natural de x, y al final voy a colocarla ahí. ¿Sí? Y ahora, pues vamos a aplicar esta fórmula de complejos. E elevado a algo por i. Ese algo pasa a ser el ángulo. Aplicando la fórmula nos quedaría simplemente coseno de nuestro ángulo, beta por logaritmo natural de x, más i, seno de beta por logaritmo natural de x.
Listo. Esta fórmula que acabamos de colocar acá, la reemplazamos aquí arriba en nuestra expresión. En esta parte con beta i y aquí en esta parte pero con menos beta i. ¿Sí? Y eso nos daría entonces que y es igual a x a la alfa multiplica a c sub 1 que multiplica a x a la beta i. Y según lo que tenemos escrito x a la beta i, se puede escribir como coseno de beta logaritmo natural de x más i seno de beta logaritmo natural de x. Eso es para c sub 1, ¿no? Y lo mismo hacemos con c sub 2. C sub 2 por este señor. Nos quedaría más, vamos a escribir aquí abajo, c sub 2 y aplicamos la fórmula con menos beta i. Entonces nos quedaría coseno de menos beta logaritmo natural de x más i seno de menos beta logaritmo natural de x. ¿Sí? Y aplicamos propiedades del logaritmo. Coseno es una función par, sabemos que este menos desaparece. Es lo mismo que tener coseno de beta logaritmo natural de x. Seno es una función impar, quiere decir que este menos puede salir acá. ¿Sí? Y ahora podemos factorizar, podemos agrupar algunos términos. Aquí tenemos arriba con c sub 1 coseno y abajo con c sub 2 también está coseno. Entonces coseno sería factor para c sub 1 y c sub 2. Entonces podríamos escribir que y es igual a x a la alfa que multiplica y factorizamos acá. C sub 1 más c sub 2 coseno de beta logaritmo natural de x. Y para seno podemos hacer lo mismo. Hay que tener en cuenta que seno aquí aparece acompañado de c sub 2 y de menos i. O sea, nos queda menos i c sub 2. Y aquí seno aparece con i y aparece con c sub 1. Entonces podríamos, al factorizar, nos va a quedar c sub 1 menos c sub 2 multiplicado por i. Es el factor común de seno de beta logaritmo natural de x. ¿Listo? Ya vamos a acabar. Y entonces vamos a tomar c sub 1 más c sub 2 y vamos a tomar c sub 1 menos c sub 2 y de eso solo tomamos aquellos valores que nos den reales. Y en ese caso vamos a decir que la primera suma vamos a llamar c sub 1 y la segunda suma, bueno, o resta, vamos a llamar c sub 2. ¿Sí? Y ya con eso solucionado el problema. Y nos queda que entonces la solución se puede escribir de la forma x a la alfa que multiplica a c sub 1 coseno de beta logaritmo natural de x más c sub 2 seno de beta logaritmo natural de x. Ahora, si usted quiere saber de dónde salieron o cuáles son las soluciones particulares ahora, pues distribuye, ¿no? Entonces aquí una solución particular es x a la alfa que multiplica coseno de beta logaritmo natural de x. Y la otra solución particular es x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Entonces, la idea es que cuando usted obtiene el alfa y el beta, pues simplemente reemplaza aquí, obtiene las dos soluciones particulares y hace la combinación. O sea, llega acá. Aquí simplemente c sub 1 más c sub 2 y salió. Fácil. Entonces ya cuando uno tiene la fórmula, pues todo es sencillo, ¿no? Simplemente encontrar las raíces complejas y reemplazar en la fórmula. El tercer caso que puede pasar es que la ecuación auxiliar posee una raíz real que se repite. Dos veces. Una raíz real, démosle nombre a esta raíz, llamémosla m. Dos veces. Es que se repite. Entonces, como solo encontramos una raíz, pues solo vamos a encontrar una solución particular. Vamos a llamar y sub 1 igual a x a la m. Bueno, teniendo en cuenta que ya tenemos una solución y que estamos trabajando en una ecuación de orden 2 y aparte de eso es homogénea,
entonces podríamos aplicar reducción de orden. ¿Sí? A esa parte sí se las dejo de tarea. Si quiere alguien mirar cómo sale, pues aplique la fórmula de la reducción de orden, que dice que la segunda solución es la primera multiplicada por la integral de e a la menos integral de p sobre la solución y sub 1 al cuadrado. Bueno, si usted hace ese proceso de la reducción de orden, pues al final va a obtener que la segunda solución es la misma de la primera, es x a la m, ¿sí? Multiplicado por algo. Cuando estábamos trabajando en coeficientes constantes, lo que se multiplicaba era por x. Aquí en vez de x, se va a multiplicar por logaritmo natural de x. ¿Sí? Y esa es la segunda solución. Y ya teniendo las dos soluciones, pues ya podemos escribir la solución general, que sería la combinación. Entonces, y sería c sub 1 x a la m más c sub 2 x a la m logaritmo natural de x. Y esos son los tipos de soluciones. Entonces, ahora lo único que falta es generalizar. Y esto es, la generalización es muy similar a lo que hicimos con coeficientes constantes. Bueno, antes de hacer la generalización, vamos a colocar aquí un ejemplo. Entonces, ejemplo, 3 ecuaciones de orden 2. Obviamente la idea es que una sea con 2 raíces reales, una con 2 complejas y una real que se repita. Entonces, ejemplo, resolver. Primero, voy a escribir de una de las tres. X al cuadrado, y2' menos 2xy' menos 4y igual a 0. Segundo, 4x al cuadrado, y2' más 17y igual a 0. Tercero, 4x al cuadrado, y2' más 8x, y' más y igual a 0. Bueno, les voy a dejar 5 minuticos trabajando, pero les voy a ayudar un poquito con la primera. Entonces, primera, simplemente para sacar la ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces, uno se centra en las constantes que forman la ecuación auxiliar. Aquí hay un 1, un menos 2 y un menos 4. Voy a escribirlo aquí abajo. 1, menos 2 y menos 4. Y esos señores multiplican a los factores. El 1 es de la segunda derivada. Segunda derivada, dos factores. M por M menos 1. El menos 2 acompaña a la primera derivada. Primera derivada, un factor. M. Y el menos 4 no acompaña ninguna derivada. Sin factor. Listo. Entonces, aquí pues hay que hacer operaciones para saber cómo queda la cuadrática, ¿no? ¿Quién acompaña M al cuadrado? ¿Quién acompaña M? Y que hable del término constante y ahí sí puede encontrarle las raíces. Bueno, trájenlo ahí y ya vuelvo.
de acá. Listo, muchachos, ahora sí me oyen, ¿cierto? Hola. Sí, señor. Ah, listo. Están enredando de cómo colocar el audio. Bueno, me imagino que ya acabaron, ¿no? ¿Cuáles fueron las raíces? Raíces. ¿En serio? ¿Ninguno? Bueno, m al cuadrado. Bueno, tocó hacer la cuadrática entonces. M al cuadrado menos 3m menos 4 igual a 0. Como es del libro, me imagino que se puede hasta factorizar. Dos números que multiplicados den 4 y sumados den de menos 4 y sumados den menos 3. Menos 4 y 1, ¿no? Y aquí sale que m vale 4. Y aquí sale que m vale menos 1. ¿Sí? Sencillo, sacaron las raíces de un polinomio. Ya con eso tenemos las dos soluciones, ¿no? Particulares. X a la 4 y X a la menos 1. Hacemos la combinación de ellas y ya tenemos la solución. Listo. Re fácil. Segundo, 4x al cuadrado, 4 y 17. Bueno. Listo. Constantes 4 y 17. 4 acompaña a la segunda. Aquí nos vamos entonces a la ecuación auxiliar. Entonces, aparece 4 con la segunda derivada, por lo tanto, dos factores. M por m menos 1. Y el 17 viene sin derivada, entonces sin factores. Aquí distribuyendo, nos quedaría 4m al cuadrado menos 4m más 17 igual a 0. Y le buscamos las raíces. Entonces, 4 menos 4 y 17. Listo. Un medio más o menos 2i. Entonces acá tenemos dos raíces complejas donde alfa vale un medio y beta vale 2. Por lo tanto nos quedaría como soluciones particulares x a la un medio coseno de 2 logaritmo natural de x. Y la segunda, pues lo mismo, pero con seno. Listo. Las combinamos y ya tenemos la solución. C sub 1, x a la... Es más, podríamos factorizar el x a la un medio. X a la un medio, factor de, y hacemos la combinación coseno-seno. Listo. Fácil. ¿Sí? Entonces, ecuación diferencial de Cauchy-Euler, re sencillo. Siempre y cuando sea homogénea, ¿no? Ahora viene 4, 8 y 1. 4, 8, 1. Listo. Desde acá, ecuación diferencial de Cauchy-Euler, trabajamos la ecuación auxiliar. Entonces, 4, segunda derivada, dos factores. Más 8, una derivada, primera derivada, un factor. Una vez sin derivar, sin factor. ¿Listo? Operamos, distribuimos y nos quedaría que 4m al cuadrado menos 4m más 8, eso es 4m, más 1 es igual a 0. Bien. Aquí lo que tenemos es un trinomio cuadrado perfecto, esto es 2m más 1 al cuadrado.
igual a 0. Donde la raíz sería m igual a menos 1/2. Y aparece pues 2 veces. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos que la primera solución es x a la menos 1/2. Y la segunda solución sería la misma, multiplicado por logaritmo natural de x. Combinamos y tenemos la solución. Bueno, aquí también podríamos factorizar el x a la menos 1/2. Bueno, voy a escribir así por aparte. ¿Listo? Entonces, eso es para ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Qué nos falta para finalizar? La generalización. Tercero, ecuación diferencial de orden n. Entonces vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial de Cauchy orden n, Cauchy-Euler de orden n, que sería a sub n, x a la n, n-ésima derivada de y. A sub n menos 1, x a la n menos 1, derivada n menos 1. Y así sucesivamente. A sub 1, x a la 1, primera derivada. A sub 0, x a la 0, es decir, sin x, sin derivada. ¿Sí? Y aquí, pues, nace la ecuación auxiliar. Entonces, la ecuación auxiliar, para la ecuación auxiliar vamos a utilizar la fórmula que teníamos por aquí, los factores, ¿no? De la k-ésima derivada. ¿Sí? Entonces, la idea es suponer que hay soluciones de la forma x a la m, reemplazar, y para reemplazar usted necesita derivar muchas veces. En forma general, la derivada k-ésima, k factores iniciando desde m, m menos 1, m menos 2, hasta completar k, ¿sí? X a la m menos k. Y entonces aparece los k factores, los simbolizamos como f sub k, para abreviar la operación. Entonces, ese f sub k es el que queda en la ecuación auxiliar. Entonces, nuevamente aparecen constantes a su n menos 1, a su n menos 2, así sucesivamente, a su n menos 1, a su 1 y a su 0. Y esos señores quedan multiplicando a los factores. Entonces, para la n-ésima derivada, n factores, f sub n. Para a su n menos 1, n menos 1 factores. ¿Sí? Para su 1, un factor, f sub 1, que sería simplemente la m. Y para el último, sin factor. O también uno podría escribir f sub 0, donde f sub 0 en realidad es la constante 1. Mejor no le coloco nada. Igual a 0. Y entonces tenemos un polinomio de grado n. Y todo polinomio de grado n, pues sabemos que tiene exactamente n raíces. ¿Sí? Y esas n raíces, algunas pueden ser reales, algunas pueden ser complejas. Algunas se pueden repetir. Y como es de orden superior, puede ser que hasta las complejas se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces toca empezar a mirar las n raíces. Entonces, primer caso, ¿qué podría pasar de las n raíces? Algunas son reales y diferentes. ¿Cuántas? Digamos que p. Entonces vamos a decir que la ecuación auxiliar, vamos a suponer que posee p soluciones particulares, p raíces reales diferentes. Llamémoslas m sub 1, m sub 2, hasta m sub p. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a tener son p soluciones particulares linealmente independientes. Entonces, primera solución, x a la m sub 1. Segunda solución, x a la m sub 2. Y así sucesivamente hasta completar las p soluciones.
Listo. ¿Sí? Entonces, la generalización es, repito, muy similar a lo que hicimos cuando trabajamos coeficientes constantes. Ahora, puede ser que la ecuación auxiliar posea P parejas de raíces complejas distintas. ¿Sí? Podríamos llamarla alfa sub 1 más o menos beta sub 1 y alfa sub 2 más o menos beta sub 2 y bueno, así sucesivamente hasta alfa sub p más o menos beta sub p y. Y entonces para esas p parejas de soluciones complejas distintas vamos a tener p parejas de soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Entonces la primera primera pareja sería x a la alfa coseno de alfa sub 1, coseno de beta sub 1, logaritmo natural de x. Que viene con su pareja, que sería x a la alfa sub 1, entonces lo mismo pero con seno. ¿Sí? Segunda parejita, bueno, x a la alfa sub 2, coseno de beta sub 2, logaritmo natural de x. Junto con lo mismo pero con seno. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta completar las p parejitas. Pareja p, p décima, x a la alfa sub p, coseno de beta sub p, logaritmo natural de x. Con x a la alfa sub p, seno de beta sub p, logaritmo natural de x. Listo. Eso. Aquí lo aburrido es escribir la generalización. Yo creo que es muy sencillo tener la idea, porque ya hicimos la de coeficientes constantes. Ahora, tercero, ¿qué podría pasar? Pues puede pasar que alguna raíz se repita. Puede ser real o puede ser una pareja de complejos. Entonces vamos a suponer que la ecuación auxiliar posee una raíz real. Llamémosla M, ¿sí? O una pareja de raíces complejas, llamémosla alfa más o menos beta i, p veces. Entonces, para el caso de real, pues vamos a tener p soluciones particulares. Entonces, para la real. La primera solución va a ser x a la alfa. ¿Cómo se obtiene la siguiente? Pues la siguiente es la misma primera, multiplicándola por logaritmo natural de x. Si se sigue repitiendo una tercera vez, por ejemplo, sería x a la alfa y volvemos a multiplicar por logaritmo natural de x. Eso se puede escribir como logaritmo natural de x así, al cuadrado. Pero también se puede escribir como uno escribe las trigonométricas, el 2 entre la función y la variable. Se ve como más bonito, más elegante. Entonces voy a hacer esa notación. Entonces, logaritmo de x al cuadrado, el logaritmo de x todo al cuadrado se puede escribir como logaritmo cuadrado de x. ¿Sí? Si necesita otra, un y sub 4, vuelve a multiplicar por logaritmo. ¿Sí? Así sucesivamente hasta completar las p soluciones. Entonces la última sería x a la alfa por logaritmo de x a la p menos 1. Y eso que hicimos para las reales se hacen para las parejas de complejos. Entonces a cada parejita de complejos los vamos multiplicando por logaritmo natural de x. Esa sí la voy a escribir simplemente con palabritas. Entonces para el caso de complejos se hace exactamente igual.
para la pareja. Listo, ahí está la generalización. Entonces, para entender bien la parte de la generalización, pues hagamos un ejercicio teórico. Por aquí tenía, no, aquí tenía uno. Hagamos un ejemplo primero teórico. Entonces, supongamos que para una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, homogénea, se tiene que su ecuación auxiliar es, ¿sí? Y alguien ya estuvo trabajando un poquito la ecuación auxiliar, entonces nos lo trae factorizada. M al cuadrado, M menos 3, M más 2 al cubo, M al cuadrado más 2M más 10 al cuadrado para que repita, igual a 0. Entonces la idea es, pues, hallar la solución. Bueno, la solución es la combinación de las soluciones particulares. Entonces voy a colocar mejor, haya las soluciones particulares. Esta es de orden, muestra a ver, este es 2 y 1, 3 y 3, 6 y aquí son 4. Esta es de orden 10. Halle las 10 soluciones particulares. La que la ecuación era de orden 10. Bueno, entonces, sencillo. Voy a enumerar los factores. Primer factor, segundo factor, tercer factor, cuarto factor. De los 4 factores salen los 4 tipos de raíces. Para el primero, que es m al cuadrado, ¿quién es la raíz? Pues la raíz es m igual a 0, la cual aparece 2 veces. Entonces vamos a tener 2 soluciones. Primera solución, vamos a llamar y sub 1, x a la 0, es decir, 1. Y la segunda solución, como es una repetición, pues es la primera multiplicada por logaritmo natural de x. Listo, ahí están las 2 soluciones. Del segundo factor sale una raíz que no se repite. Entonces, la raíz es m igual a 3. ¿Listo? Entonces vamos a tener una solución. Vamos en y sub 2, entonces sería y sub 3 igual a x al cubo. No hay repeticiones. Para el siguiente factor, raíz menos 2, ¿no? Y ese señor aparece elevado al cubo, entonces 3 veces. Entonces, 3 soluciones particulares. Soluciones, vamos en y sub 3, entonces sería y sub 4, que sería x a la menos 2. Siguiente solución es la primera multiplicada por logaritmo natural de x. Y la tercera es la anterior multiplicada nuevamente por logaritmo natural de x. Listo. Y luego viene una pareja de complejos. Sí, espero que eso sea complejos. Eso no es complejo, muestra. Ah, no, sí. Uno, 2 y 10. Menos 1, más o menos 3i.
Entonces, de la cuarta, las raíces son complejas. Menos 1, más o menos 3i. Y aparece elevado al cuadrado. Entonces, hay repetición 2 veces. Entonces, aquí vamos a tener 4 soluciones particulares. Entonces, primera parejita. Bueno, en este caso identificamos alfa. Alfa vale menos 1. Beta vale 3. ¿Listo? Primera pareja, vamos en y sub 6. Entonces, y sub 7. X a la menos 1, coseno de beta, logaritmo natural de x. Y la siguiente solución, pues es la misma, pero con seno. Listo. Y como hay repetición, pues cada una de estas parejitas se multiplica por logaritmo natural de x. Entonces aquí tendríamos un y sub 9, donde colocamos el logaritmo. Bueno, voy a colocar aquí, logaritmo natural de x, coseno de 3 logaritmo natural de x. Listo. Y ahí están las 10 soluciones. Ahora, la solución particular, pues combinación de esas 10 soluciones. Bueno, fácil. Entonces, ya teniendo la forma general, podríamos hacer un ejercicio en forma general. Voy a empezar con un ejemplo muy sencillo. Pongamos que nos piden resolver la siguiente ecuación. 2x a la 4 cuarta derivada de y menos 3x al cubo tercera derivada de y igual a 0. Así sencillita. Esta está muy fácil. Ojo, esta ecuación también se puede hacer de otra forma. Aparece cuarta derivada, aparece tercera derivada. Esta se puede hacer por reducción. Te dice que u es igual a y al cubo, a la tercera derivada de y la transforma a una de primer orden. Y luego se devuelve y nos quedaría de orden 3, pero de variables separables. Y sale hasta sencilla. ¿Sí? Entonces se puede por variables separables, pero también es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Bueno, y la idea es hacerla por Cauchy-Euler. En realidad esta por Cauchy-Euler también sale muy sencilla. Entonces lo primero que uno hace es pues, trabajar con la ecuación auxiliar. ¿Sí? Usted tiene que identificar primero que es de Cauchy-Euler, ¿no? X a la 4, cuarta derivada. X al cubo, tercera derivada, Cauchy-Euler. Bueno, ecuación auxiliar. 2, ese 2 está con la cuarta derivada. Para la cuarta derivada, 4 factores. M, M menos 1, M menos 2, M menos 3. Ahí van 1, 2, 3, 4. Listo. Y luego sigue menos 3, que viene con 3 factores. M, M menos 1, M menos 2. Bueno, igual a 0. Ojo, no se vayan a poner a hacer estos productos, ¿no? Esto saldría muy largo. Antes de hacer estos productos, este está pues cuadrado para que todo sea felicidad, para que todo sea fácil. Usted puede mirar, se puede ir factorizando. Y acá hay factor común ya. Los dos términos tienen los 3 factores en común. Entonces, antes de ponerse a hacer operaciones, mire a ver si se puede factorizar. Entonces, factor común, m, m menos 1, m menos 2. ¿Factor de quién? De 2 que multiplica a m menos 3. Menos. Y por esta expresión, el menos 3 no más. ¿Sí? Y ya está prácticamente factorizado el polinomio. Falta simplemente aquí distribuir. Entonces nos quedaría m que multiplica a m menos 1, que multiplica a m menos 2. Y aquí nos quedaría que multiplica a 2m menos 6 y menos 3 menos 9. ¿Listo? Nos quedaron 4 raíces reales diferentes. 0, 1, 2 y 9 medios.
Por lo tanto, 4 soluciones particulares linealmente independientes. La primera, x igual a 0, es decir, 1. La segunda, x a la 1, x al cuadrado y x a la 9 medios. Las combinamos y tenemos la solución. C sub 1 por 1, C sub 2 por x, C sub 3, x al cuadrado, C sub 4, x a la 9 medios. ¿Sí? Fácil. Por aquí tenía un ejemplo bonito. Ah, ya. Ah, no, este no es. Vean, voy a buscar uno del libro. Entonces, uno bonito, muestra a ver. Ah, me parece que esta es la que tenía. ¿Sí? Este, ustedes lo van a terminar, porque este sale larguito. Entonces, otro ejemplo. Resolver. Y la ecuación es x al cubo, y3' menos 3x al cuadrado, y2' más 6x, y' menos 6y igual a 3 más el logaritmo natural de x al cubo. Bueno, el logaritmo natural de x al cubo es 3 veces el logaritmo natural de x. Voy a escribirlo de una vez así. 3 veces logaritmo natural de x. Bueno, esa es la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Una ecuación no homogénea de variables, de coeficientes variables. Pero esos coeficientes variables tienen la estructura para ser una ecuación de Cauchy-Euler. Es tercera derivada de x al cubo, segunda derivada de x al cuadrado, primera derivada x, sin derivar, sin x. Listo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues primero encuentra la solución particular, la solución general de la homogénea asociada, ¿sí? Aplicando la ecuación auxiliar. Y después encuentra la solución particular de la no homogénea por aplicando variación de parámetros. Eso es lo que alarga el ejercicio, la variación de parámetros. El y sub c es re fácil. ¿Sí? Entonces, ustedes le van a aplicar la variación de parámetros. Bueno, la vamos a dejar planteada y usted luego la termina. Entonces, primero, pues uno halla el y sub c. Entonces, para el y sub c, nos vamos para la ecuación. Bueno, el y sub c primero sería, lo voy a escribir, x al cubo, tercera derivada de y, menos 3x al cuadrado, segunda derivada de y, más 6x, primera derivada de y, menos 6y igual a 0. Y aquí pasamos a la ecuación auxiliar. Entonces, constantes 1, menos 3, 6 y menos 6. Una vez, tercera derivada. Más voy a escribir la constante. Una vez, tercera derivada. 3 factores. M por M menos 1 por M menos 2. Menos 3 veces, que acompaña a la segunda derivada, 2 factores. M por M menos 1. Más 6, que acompaña a la primera derivada, un factor. Menos 6 sin derivada, sin factor. Ojo, este está muy sencillo, no es necesario estar abriendo toda la expresión.
Este está fríamente calculado. Los dos últimos términos, menos 6, el más 6m y el menos 6, usted podría sacar factor común 6. Nos quedaría m menos 1. Y m menos 1 aparece en los otros términos. Entonces ahí se puede factorizar ya alguito. Entonces podemos sacar factor común m menos 1. Factor de, bueno, aquí una vez voy a distribuir de m al cuadrado menos 2m. Y ahora sigue menos 3m. Y por último, un 6. ¿Sí? Entonces, antes de ponerse a hacer operaciones, mire si usted lo puede algebraicamente factorizar. Entonces nos queda m al cuadrado menos 5m más 6. ¿Sí? Y como lo acabo de sacar del libro, me imagino que esa cuadrática se deja hasta factorizar a mano. Buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5. Menos 3 y menos 2. Además, lo voy a escribir, voy a cambiar aquí el orden. Menos 2 y menos 3 para que sea más bonito. Listo. Y aquí tenemos las raíces m igual a 1. ¿Sí? Lo organicé de esta forma para que quede las raíces como consecutivas de los números 1, 2 y 3. Y con eso tenemos las tres soluciones. X al cuadrado y x al cubo. Por lo tanto, el y sub c, y hacemos la combinación c sub 1x más c sub 2x al cuadrado más c sub 3x al cubo. Listo. Esa es la parte fácil siempre. Ahora viene la parte complicada. Y sub p. Entonces, variación de parámetros. ¿Qué supone uno? Que el y sub p tiene una estructura similar al y sub c. Mejor dicho, es lo mismo, pero en vez de los c, términos que varían dependiendo de x. Entonces, u sub 1x más u sub 2x al cuadrado más u sub 3x al cubo. Listo. Y vamos a encontrar los u. Pero antes de encontrar los u1, en realidad lo que encuentra son las derivadas. Entonces ahora pasa su sistema. U sub 1', u sub 2', u sub 3'. Y la montamos de forma matricial. Primera ecuación, primera fila. X al cuadrado, x al cubo, igualado a 0. Segunda ecuación, segunda fila, que serían las derivadas de la primera. 1, 2x, 3x al cuadrado y 0. Y nos falta una última para que nos quede tamaño 3×3. Derivamos 0, 2, 6x igualado a f. Vamos a ver quién es f en este caso. F, término independiente dividido por coeficiente principal. Nos queda 3 más 3 logaritmo natural de x sobre x al cubo. Entonces, el error típico es olvidarse que se divide por el coeficiente principal. Y ahí está. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Muestra, este se puede por... Está muy... Estaba mirando a ver si podía hacer de pronto sin aplicar Kramer, simplemente hacer una reducción y ya. Pero está como compleja la cosa. Bueno. Aunque la primera columna está muy fácil de operar. Simplemente podríamos, no sé, tomar la segunda fila, multiplicarla por menos x y con esto elimino esta x. Y me queda una columna más simple. ¿Sí? Uno puede hacer operaciones antes. Bueno, pero la voy a dejar así como está. Entonces, este sería la matriz de coeficientes A, este sería el vector B. Entonces, ¿qué hace uno? Pues saca el determinante A, que es el browskiano,
de las funciones x, x al cuadrado, x al cubo. Entonces ahí toca un determinante de 3 por 3. Entonces yo lo voy a trabajar por cofactores. Y voy a utilizar la primera columna, ya que la primera columna hay un 0. Entonces si aplicamos cofactores, le colocamos signos más, menos y más. El 0 no cuenta, entonces hay dos cofactores. Con x, entonces lo que uno hace es de A, tapa la fila donde está la x, bueno, y la columna. Y nos queda un determinante 2 por 2. 2x, 3x al cuadrado, 2 y 6x. 2x, 3x al cuadrado, 2 y 6x. Menos 1, y con el 1 también nos queda un determinante, ¿no? Entonces uno tapa donde está el 1 y nos queda x al cuadrado, x al cubo, 2 y 6x. Listo. Y estos ya son determinantes de 2 por 2. Diagonal principal menos diagonal colateral. Esto nos da 12x al cuadrado menos 6x al cuadrado. O sea que en total nos da 6x al cuadrado que multiplicado por la x de afuera nos quedaría 6x al cubo. Menos diagonal principal 6x al cuadrado menos diagonal colateral 2x, no, 6x al cubo, 6x al cubo menos 2x al cubo. Eso nos da 4x al cubo, que con el menos acá nos queda esta expresión y esto nos da 2x al cubo. ¿Sí? Fácil. En sí estos determinantes están sencillos, no son nada del otro mundo. Y ahí uno saca el W. Ahora empezaría a sacar los otros para Kramer, ¿no? W sub 1. ¿Quién es W sub 1? Pues de A reemplaza la primera columna por B. Y nos quedaría 0, 0, 3 más 3 logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Y dejamos las otras columnas quietas. Esto era x al cuadrado, esto era x al cubo y abajo están las derivadas. Y sacamos el determinante. Entonces, nuevamente, bueno, ya cuando uno ingresa al B, uno le hace el seguimiento a B, porque B siempre va a tener muchos ceros. Entonces, cofactores, nuevamente trabajo aquí. En este caso siempre voy a trabajar con B, que va a tener 2 ceros. Signos de esos cofactores, más, menos y más. Entonces nos va a quedar esta expresión multiplicado por este determinante. Y ese determinante es 3x al cuadrado menos, a la 4 que diga, menos 2x a la 4. 3 menos 2, una vez x a la 4. O sea que esto nos va quedando 3 más 3 logaritmo natural de x, x al cuadrado, y el determinante 2 por 2 nos dio x a la 4. Y podemos simplificar, nos queda 3x al cuadrado más 3x al cuadrado logaritmo natural de x. Bueno, y se saca w sub 2 y se saca w sub 3. ¿Sí? Quiero simplemente, aunque sea encontrar una de las u. Entonces, de una vez, ¿quién es su sub 1'? W sub 1 sobre w. W sub 1 nos dio 3x al cuadrado más 3x al cuadrado logaritmo natural de x. Y w, 2x al cubo. Bueno, uno puede separar los términos. Esto nos quedaría 3 medios, y la x abajo, más 3 medios logaritmo natural de x sobre x. Simplemente quiero mirar si se puede integrar sencilla. No, sí, la integral está sencilla. Esta es directa y esta es sustitución simple. Entonces aquí uso 1. Esta vez si la podemos hacer de una vez. Esto es 3 medios de logaritmo natural de x. ¿Sí? Ya estoy integrando. Más, y esta integral, esto es v logaritmo natural de x de u
es 1 sobre x. Esto es la integral del logaritmo natural de u, que es u logaritmo natural de u menos u. Listo. La que eso nos queda, y u es logaritmo natural de x. Entonces queda logaritmo natural de x que multiplica al logaritmo del logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x. Todo eso multiplicado por 3 medios. Ah, bueno, podemos factorizar el 3 medios. Y el logaritmo de x de la primera integral con la de la última se van. Entonces nos queda que u sub 1 es igual a 3 medios del logaritmo natural de x que multiplica al logaritmo del logaritmo natural de x. ¿Listo? Sí se podía. Bueno. Y se sigue el proceso, entonces luego se encuentra W sub 2 y con W sub 2 se encuentra U sub 2. Luego se busca W sub 3 y con W sub 3 se halla U sub 3. Y luego se suma la solución general de la homogénea con la solución particular y se tiene la solución. Entonces, de tarea, pues ustedes terminan el ejercicio. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, con eso finalizamos. Ya pueden pausar la grabación. Por el chat, venga y lo escribo entonces de una vez para que lo tenga ahí.